ahorita para Ay, poder compartir la plática. Ya lo dejo yo, ya. Perdón. Okay. Muy bien, pues a nosotros nos corresponde ahora hablar sobre las fracturas de pelvis. De igual manera, como decía la doctora Gallardo, a mí me tocó iniciar también el primer curso de acetábulo y pelvis ahí en el Magdalena de las Salinas, precisamente, y de ahí fue como yo vine a dar a Monterrey, porque estaba buscando un cambio para allá y fue la gente del Seguro Social de Monterrey, y cuando vieron la plática le dijeron, mira, él se quiere ir a Monterrey. Acabábamos de dar una plática ahí y me dijeron, ¿y tú haces estas cosas de las que estás hablando? Digo, sí. Entonces, ¿operas acetábulo y operas pelvis? Sí. ¿Quieres llegar a cadera? Tengo un lugar para cadera a ti. Entonces, en 2 meses estaba en Monterrey. Fue como se dio ese cambio y empezar la experiencia ya en el Hospital del Seguro en el 21 en Monterrey, Nuevo León, donde me acabo de jubilar, gracias a Dios, hace un año. Bueno, pues las fracturas de pelvis, como todos saben, son fracturas muy grandes, son fracturas que requieren de alto impacto y corresponden del 1 al 3% más o menos de las fracturas que hay con respecto al área de la cadera. Y siempre ha sido un reto, como dice Chel, igual que es el acetábulo, igual es la fractura de pelvis. Una fractura de pelvis implica conocer bien el área, poder determinar qué manejo vamos a hacer y tratar de evitar la discapacidad que puede ocasionar este tipo de fracturas. Normalmente, como sabemos, son fracturas de alto impacto, que requieren caídas de altura, accidentes automovilísticos, muy diferentes tipos de situaciones que ponen en riesgo incluso la vida, porque hasta un 37, el porcentaje de lesiones concomitantes con este tipo de fracturas acompañan de traumatismo craneoencefálico, trauma tóraco-abdominal, que en muchas ocasiones son las causas que ocasionan la fatalidad o la muerte en este tipo de pacientes. En aquellos que hay, siguen siendo la principal causa esta. ¿Cuál es un gran marcador? Bueno, como ya lo sabemos y lo menciona la doctora Frida en el control de daños y todo, el choque es un gran indicador de cómo nos van a evolucionar este tipo de pacientes. Aquellos que llegan a desarrollar un shock hipovolémico, normalmente el índice de mortalidad es alto. De las cosas que a mí me gusta mucho comentar cuando damos una plática de pelvis es, esto es algo de que me gustaría que se quede la gente con esta idea. Cuando llega un paciente con fractura de pelvis, hay que estabilizarlo. Muchas veces me hablan por teléfono y me dicen, doctor, es que el paciente está estable, es que el paciente está bien, ahorita sus signos están bien. Algo que mucho vemos en una fractura de pelvis y sobre todo en pacientes jóvenes es que se te puede desestabilizar. Puede estar bien 1 hora, 2 horas, joven logra controlar la hipovolemia, pero en cuestión de minutos se te viene para abajo y cae en choque, hay que entrar de urgencia y todo. Entonces, siempre que veamos una fractura de pelvis, estabilícenla. Cuando logramos tener, como aquí, que tenemos una faja que en pocos lugares se tiene, podemos colocar la faja sin problema. Si podemos colocar un fijador, si tenemos los fijadores de Gans, pues es excelente opción colocar. Si no tenemos pues los fijadores normales, se pueden poner los fijadores normales. Y si no, tenemos las benditas sábanas que nos ayudan a cerrar el espacio y a tratar de estabilizar, lógicamente checando cada X tiempo ahí por el área de presión que ocasionan, pero ayudemos a estabilizar al paciente de alguna manera lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque me va a servir como tipo de férula ósea, disminuir el volumen pélvico y estabilizar esa fractura, disminuir el dolor que tiene la producción de catecolaminas que nos van a producir una reacción y proteger el coágulo que se está formando a ese nivel. Entonces, eso es bien importante. Siempre que veamos un paciente con fractura de pelvis, brindarle algún tipo de estabilidad. Como mencionábamos, son fáciles de aplicar, no requiero hacer una gran cirugía o intervenir de una gran manera. No, o sea, algo tan sencillo me puede disminuir el volumen pélvico y estabilizar esa pelvis mientras que hacemos o buscamos hacer algo mejor. ¿Cuál es el manejo? Lo que decíamos, tratar de estabilizarlo y ver. Una vez que estabilizamos nosotros en compañía, normalmente este es un tratamiento de varios servicios, acompañarse y tratar, porque normalmente vienen acompañados, como mencionábamos, de otro tipo de lesiones, sangrados abdominales,
sangrado del plexo sacro, que nos pueden poner en riesgo la vida. Entonces hay que tratar de estabilizar lo más pronto posible. Si tenemos fijadores externos, colocar algún tipo de fijación externo. Si no, mínimo unas sábanas o vendas. Así como decíamos de repente para las embarazadas, el que se pone igual, tratar de formar algo similar que nos ayude a cerrar. ¿Por qué? Nos toca muy seguido esto y lo veo mucho y ha sido causas incluso de demandas que me han mandado a hablar y tener que operar después y demandas a médicos. Y por eso les digo, es bien importante. Cuando yo vea una fractura de las ramas en un paciente joven, tengo que ir a descartar que no traiga una lesión atrás en sacro. Si nos quedamos con esa mentalidad, nos vamos a evitar muchas broncas. ¿Por qué? Porque muchas de las causas de mortalidad son en aquellas fracturas que no son evidentes o que no logramos apreciar, como aquí que traigo una fractura del sacro. Entonces, la gran mayoría tenemos el entendido de que las fracturas de ramas son estables, ¿sí? Cuando son exclusivamente las ramas. Pero la pelvis es como un anillo. Cuando traigo una fractura en un lado del anillo, normalmente la otra parte de atrás está también lastimada. Entonces, tengo por obligación, cuando yo vea una fractura de rama en un paciente joven, que no es el abuelito que se cayó y se rompió la rama, tengo que descartar no traer una lesión de la parte posterior de la pelvis. Entonces, como ya sabemos, normalmente son lesiones muy importantes que se involucran de gran lesión de partes blandas y que nos pueden dejar un dolor residual aun cuando son bien manejadas, porque el traumatismo también me involucra a la columna lumbosacra en esa porción. Como ya se ha mencionado anteriormente, todo lo del control de daños, cuándo debe de atenderse un paciente. Normalmente hacemos el manejo en agudo con el control de daños, que es colocar un fijador externo y analizar o esperar y controlar y estabilizar al paciente. ¿Por qué? Por el síndrome de distrés respiratorio, por la falla orgánica múltiple, lo que tenemos. Entonces debemos de controlar eso y sobre todo el periodo de anergia que se forma entre el segundo y cuarto día, que puede desarrollarnos complicaciones, tratar de esperar el periodo de ventana para hacer el manejo definitivo posterior. Después de los cuartos días al décimo, normalmente no se ve un aumento en las complicaciones. ¿Qué hacemos cuando me llego a identificar una lesión de pelvis? ¿Hacer la osteosíntesis definitiva de primer inicio o hacer una estabilización temporal? Normalmente optamos por la estabilización temporal. ¿Por qué? Porque un abordaje, entrar a hacer normalmente las lesiones que a veces vienen acompañadas, como dice Graciela, de una fractura de acetábulo o alguna lesión de trauma abdominal o contusión torácica, tórax inestable, traumatismo craneoencefálico. Hay cosas que ponen en riesgo la vida antes y nuestra forma de poder atender inicial es un fijador externo. Posteriormente valoraremos el manejo definitivo. Aquí me quiero meter a entrar a parte del manejo ya de acuerdo a la clasificación. Tenemos las fracturas tipo A, igual como decía Chela, la mayoría sabemos la que son el A, B y C, la clasificación de Tile. Las fracturas tipo A son aquellas que no me involucran la transmisión de carga o el anillo, que viene de columna, pasa a través del sacro hacia acetábulo. Lo que está fuera, que es el ala del ilíaco, o las ramas exclusivamente, no me involucran con la transmisión de carga que pasa hacia esta área. Entonces esas pueden requerir un manejo conservador y no necesariamente entrar a operar. Se pueden manejar de acuerdo a síntomas. Una fractura de las ramas, que te dicen, doctor, ¿y cuánto lo dejo en reposo? Nada, el paciente en cuanto tolere poder movilizarse de acuerdo a dolor, lo puedo hacer sin problema. Entonces, una fractura de ramas que trae, ¿puede caminar? Sí, porque esto me corresponde nada más al 10% de mi transmisión de cargas que normalmente se va por a través de del fémur. Entonces, lo puedo manejar sintomático y que puedan movilizarse más pronto. ¿Normalmente requieren cirugía? No, salvo cuando son fragmentos extremadamente grandes o abarcan una porción del acetábulo, como en este caso, pues que a lo mejor conviene fijar con 2 o 3 tornillos una síntesis más simple y le ayude a fijar sin mayor problema. ¿Cuándo a veces tratamos las fracturas de las ramas? Cuando tiene una angulación tan importante que me está haciendo una compresión sobre vejiga o en parte que tiene
que sí debo de enderezarla o corregirla y hacer un manejo, ¿verdad? Sobre todo tratar de enderezar la rama. En ocasiones me ha tocado nada más hacer una presión con el ortejo, o sea, con el dedo gordo, sobre esta, medio alinearla, y es más que suficiente sin hacer una mayor síntesis, siempre y cuando atrás esté estable. Las tipo B, libro abierto. Fíjense que antes veíamos y que siempre medimos de aquí a aquí cuánto está abierto y dices, está abierto menos de 1 centímetro, y hay muchos libros que te dicen, si trae menos de 2 centímetros, no se le hace nada. Nunca sabemos cuánto se abrió esto en el momento del trauma o del accidente. Este es nada más un momento en el que tomamos una radiografía y ahorita está ahí, pero al momento del trauma no supimos si este se abrió más y logró lastimar o no. Entonces, en general las fracturas tipo B deben de fijarse. ¿Y con qué? Con cualquier marco. Ahí te dicen, debe de ir 2 pernos de cada lado, uno arriba y otro abajo, o puede ser uno solo. El marco que les guste, si gustan hacer una escuadra, si gustan el marco transverso, si lo quieren poner por arriba angulado en V, el marco que quieran es suficiente para mantener la tensión. ¿Por qué? Porque la porción sacroiliaca, los ligamentos sacroiliacos de atrás están íntegros. El único que se abre son los ligamentos sacroiliacos anteriores. Entonces, esto permite que cuando yo cierre adelante, lo de atrás está estable y me permite funcionar como un fulcro y poder hacer una reducción adecuada. Y aquí vemos, o sea, puedo colocarlos como la mayoría se conoce o normalmente se hacía, en crestas, y ahí buscar cerrar y se cierra la sínfisis del pubis, meterlos supracetabulares, que es mucho más estable. Digo, tenemos una porción, el techo supracetabular, pues nos mide que cerca de 5 centímetros. Entonces, es muy fácil colocar en esa área y que tengan un muy buen soporte, porque los que se colocan en crestas, 2/3 de ellos, la mayoría, están fuera después de pasar 1,5 centímetros. Entonces, por eso a veces se prefiere meterlos supracetabulares de esa manera. El otro manejo que puedo hacer es colocar 2 placas, una superior y una anterior, y estos son los manejos definitivos. Clínicamente hemos visto que colocar una sola placa me es más que suficiente siempre y cuando la sacroiliaca esté íntegro mi complejo posterior. Entonces, cualquiera de estos manejos es suficiente para manejar las tipo B o en libro abierto, donde exclusivamente se rompió el complejo anterior. Si me dicen que es más cómodo, pues definitivamente hacer una incisión como se hace en una cesárea, o sea, llegar al pubis y colocar una placa es muy sencillo. No hay necesidad de entrar al paquete que está por un lado, únicamente colocar en la sínfisis del pubis, y es un abordaje muy sencillo y muy cómodo para el paciente que no le involucra gran problema. Problema con estas, las tipo C, donde mi inestabilidad ya no es nada más de rotación, ya no nada más se abrió aquí, sino ya tengo un desplazamiento vertical del ilíaco, de mi articulación sacroiliaca o a través del sacro. Esta ruptura en cualquiera de estas 3 estructuras se conoce como una inestabilidad vertical. ¿Por qué? Porque ahí sí ya está roto mi complejo ligamentario posterior, mi complejo ligamentario sacroiliaco anterior, sacrotuberoso, sacroespinoso, la sínfisis del pubis y todo el piso pélvico. O sea, hay que acordarnos de las partes blandas que se lastiman en esta porción también. Y mucha gente cree que te dice, es que ya le pusimos el fijador externo, ya la podemos dejar así, está más o menos congruente, está congruente atrás. Ningún tipo de formato de fijador externo va a ser suficiente para estabilizar mi sacroiliaca. Si yo pongo 2 placas en el pubis y quiero dejar libre esto, se va a mover, se va a desplazar. Ningún tipo de fijación externa anterior ni placas anteriores van a ser suficientes para estabilizar una sacroiliaca. Siempre hay que operar. ¿Ok?
¿Cuándo fijarla? En general siempre. Hay quienes te dicen, si el desplazamiento es mayor de 1 centímetro. No, en ocasiones me tocó dejar de inicio a 2 pacientes así con una discrepancia mínima y que con el tiempo, al mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, se empieza a ver un desplazamiento del ilíaco superior, o sea, importante, e iniciar con síntomas neurológicos que de inicio no traía. Entonces, que ya tenemos que entrar a hacer una reconstrucción pélvica, a tener que despegar toda la fibrosis que traigo ahí y tener que estabilizar posterior. Entonces, en general, cualquier inestabilidad sacroiliaca posterior, entrar a fijarla. ¿Qué tipo de abordaje? Lo que decíamos, pues va a depender de lesiones, si traigo un Morella-Valle, si traigo alguna lesión en la región anterior del abdomen, si traigo en el trocánter mayor, si es expuesta, ya de eso dependerá qué manejo vamos a hacer. En un inicio, empezamos entrando primero a la sacroiliaca posterior. Posteriormente evolucionamos a abrir la primera ventana que mencionábamos y a través de esta llegamos a la articulación del sacro y colocamos unas placas en este nivel. Sin embargo, o sea, se visualiza muy bien, vemos el sacro muy bien, no tenemos tanto sangrado, se visualiza de buena manera, pero tengo la raíz de L5 que viene aquí, a 1,5 centímetros aproximadamente de la articulación del sacro, viene mi raíz de L5 a ese nivel. Entonces, no me permite o no debo, en teoría, de entrar a poner una placa más que nada más un orificio. Del borde de la articulación, puedo meterme un orificio con seguridad y meter ahí un tornillo y posteriormente otra placa que quede una segunda placa en el mismo abordaje, pero nada más un orificio para no evitar la lesión de L5 ahí. Como ya mencionamos, pues bueno, en esta porción viene la arteria de la glútea superior donde da vuelta, el plexo vascular anterior. Y lo que me ha pasado en 3 casos, que no hemos podido entrar de inmediato por un proceso infeccioso de plástica, abdomen, y al momento de entrar a la semana o 10 días, en cuanto despegamos, tener un sangrado importante del plexo, de tener que volver a empaquetar, como dicen, empaquetar y sacar al paciente. Así como me dijo el paciente, doctor, es que vi la luz. Y dije, sí, yo también, cabrón, o sea, bastante difícil puede ser eso. Me dijo, lo bueno es que ya acabamos, ¿verdad? Le dije, no, nomás lo empaquetamos y tuvimos que volver a entrar posteriormente, afortunadamente ya sin tener ninguna lesión. Nos tocó en algunos casos donde no tenemos tornillos canulados, donde no podíamos entrar por abordaje anterior por tener una lesión importante de abdomen y entramos posterior, como lo hacíamos anteriormente, que era un paciente que traía una fractura del sacro, un accidente automovilístico, sin poder contar con tornillos, y lo que hicimos fue operarlo boca abajo, haciendo 2 incisiones a nivel de a 1 centímetro por afuera de la espina ilíaca postero superior y postero inferior. De ahí metemos una placa de reconstrucción, aproximadamente de 16 orificios. La moldeamos en lo borde donde da vuelta el ilíaco y lo fijamos con tornillos. Teniendo una buena satisfacción, una buena consolidación, una buena evolución del paciente. Sin embargo, estas quedan en ocasiones muy expuestas o no hay mucho tejido si las ponemos en la parte inferior y pueden ser molestas para el paciente. De ahí llegó la fijación percutánea, que ya era el evitar abrir, el hacer grandes incisiones o llegar al sacro. Y básicamente el manejo se puede hacer en todas las fracturas, o sea, si está fractura del sacro, si es a través de la articulación sacroiliaca o si es a través del ilíaco. La gran mayoría nos permite hacer ese tipo de fijación. ¿Qué ventaja? Lo puedes tener boca arriba, boca abajo. Inicialmente al principio los operábamos boca abajo y después pues vimos que era lo mismo, nomás dándole la vuelta a la tortilla. Pues es exactamente lo mismo que operarlo. Hay menor pérdida sanguínea, es una herida de 1 centímetro, a través de esa heridita metemos los 2 tornillos, menor tiempo quirúrgico, infección, morbimortalidad, mucho mejor.
El sitio más estable, normalmente donde lo colocamos es S1, que es el cuerpo ahí en el sacro, el más grande. Ocasionalmente usamos S2. El sitio de entrada es donde está mi espina ilíaca anterosuperior, donde coincide con el eje del fémur. Ahí aproximadamente es más o menos el sitio de entrada para hacer la punción. Metemos la guía por aquí y esta es la dirección que vamos a orientar para llegar al cuerpo de C1. Aquí estamos viendo un corte axial, por decir, este es el cuerpo de C1, el ilíaco, donde haríamos el orificio para llegar al cuerpo de C1. Un tornillo o dos. En general hemos visto con 2 tornillos es la característica, lo que biomecánicamente, como decía Graciela, es mucho más estable. En ocasiones solo he podido meter un tornillo por ciertas condiciones de tiempo, sangrado o que tenemos cierta lesión y con un tornillo hemos podido estabilizar bien. Sin embargo, lo recomendable es siempre 2. ¿Qué es lo importante cuando hacemos esta cirugía? Fíjense que no es tan difícil siempre y cuando estemos bien orientados en poner la toma inlet, que es la radiografía de entrada, o que en el Magdalena le llamaban la Paco 40, porque el técnico radiólogo era Paco, y las tomaba como a 40 grados. Entonces me acuerdo llegar a Monterrey, ¿cuál le tomamos? Digo, pues una Paco 40. Ah, chingo, pues ¿cuál es esa? Pues sí, eso era nada más del Magdalena. Pero cuando ponemos la radiografía de entrada, vemos el sacro desde la parte de arriba, vemos todo el agujero pélvico, vemos todo el anillo, y podemos delimitar perfectamente el borde anterior del sacro. El borde posterior, aquí es donde viene el canal medular, y la de salida nos permite ver el sacro completamente de frente. Nos permite ver el borde de L5, S1, aquí vendría el disco, este es el cuerpo de S1, aquí está mi agujero transforaminal, el foramen de S1, foramen de S2, entonces dirigimos los tornillos. Y con estas 2 tomas, con el fluoroscopio, podemos ir haciendo esa introducción de los tornillos. Es una fijación percutánea de una fractura bilateral, donde logramos meter 2 tornillos del lado izquierdo, un tornillo del lado derecho. Muchos utilizan la lateral del sacro. Yo dejé de usarla porque cuando usamos pues este abordaje, es como si estuviera tomando la lateral, o sea, aquí viéndolo desde arriba, pues veo si voy para atrás o si voy para adelante. Entonces, por eso no utilizo yo la del sacro, pero es una forma de poder ver la lateral del sacro, que los 2 tornillos estén en el borde anterior. Este correspondería al disco del L5-S1. ¿Ah? Esto es lo importante de cuando tomamos la inlet, que se vea una sola cortical en el sacro. Aquí estoy sobreponiendo S1, S2 y S3 siguiendo el mismo eje, entonces no tengo una falsa imagen de mi borde anterior del sacro, como sería aquí. Si yo no lo pongo bien a ver la altura, lo voy girando 4 o 5 grados hasta que pueda juntarse la cortical de S1, la de S2, la de S3, porque si no puede haber una confusión, porque aparte hay gases en el abdomen que en ocasiones no te dejan ver, y yo venirme hacia esta parte creyendo que estoy adentro del hueso de S1 y tener una complicación importante porque los grandes vasos pues vienen aquí. Entonces, podemos usar la lateral para poderse guiar o ahí. Y actualmente hay unos artículos que dicen que con la pura lateral lo podemos hacer, como cuando hacemos el bloqueo de los clavos centromedulares para atinarle a los bloqueos distales. Pues igual, pones en lateral tu sacro y con ese te guías derechito para no venirte ni anterior al sacro ni posterior. Entonces, es la última así como se ha manejado para ya no estar cambiando el fluoro de una postura a la otra. ¿Cómo ayudarse clínicamente? Normalmente con un clavo de Chance se puede ayudar a tratar de movilizar la pelvis para ayudar a reducirla o acomodarla y a través de ahí hacerlo. El miembro pélvico puede estar descubierto para poder jalar y ayudar a bajar la pelvis o colocar un Chance en ocasiones y eso nos ayuda aquí en la espina ilíaca anterior. Este es un caso de un paciente igual que tuvimos una fijación al pubis con los tornillos. Si podemos ver, traemos una fractura del sacro a nivel del lado derecho, la cual no es tan apreciable aquí, pero sí vemos una desbalance importante a nivel del pubis.
Se hace una fijación inicial, empaquetar al paciente y posteriormente entrar a hacer la fijación con 2 tornillos percutáneos y una placa anterior al pubis. Les permite muy buena evolución. Normalmente son tanto el abordaje del pubis como la percutánea de allá, son abordajes muy nobles, muy bien tolerables, poca sintomatología, poco dolor para manejarlo así. Es como les decía en esta radiografía, si ustedes ven, este es el borde anterior del pubis. Acá está el otro. Cuando yo vea una discrepancia aquí, aún sin ver, trata de ver el sacro y no veo una fractura tan evidente, aun cuando es una fractura de sacro bilateral. Entonces, todo paciente que me llegue con una fractura de las ramas jóvenes, un traumatismo o una discrepancia, un escalón a nivel del pubis, váyanse a checar la parte posterior. De repente te dicen, es que no tengo TAC en el hospital. Como decíamos, una radiografía de entrada, una radiografía de salida, son suficientes para darme esa imagen y poder discernir. Lo manejamos con 2 tornillos bilaterales y uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, todos en cuerpo de S1. Aquí vemos la de entrada, donde vemos el borde anterior de S1, donde vemos el borde posterior, donde ya tengo el canal medular. Y este es el paciente, pues esto fue como unos 3, 4 meses después, y como unos 20 kilos más. Él era muy delgado al principio cuando llegó, pero una evolución para una fractura bilateral. Bien, podemos ver que la fuerza de ambas extremidades, ahí. Entonces, fue una excelente evolución. No le falta equilibrio por la panza, pero básicamente asintomático, un muy buen resultado, porque incluso no quedó ni con lumbalgia ni nada por el estilo. La fijación percutánea, ¿qué bronca tenemos? No puedo medir qué compresión le voy a dar aquí. Cuando yo meto el tornillo aquí, llego al cuerpo de S1 y lo empiezo a apretar. ¿Puedo agarrar una de las raíces que están ahí? Sí. Me ha pasado en 2 casos, en una colocando un fijador, en el que entró sin el dolor, lo estabilicé y en cuanto despertó, unos gritos porque teníamos agarrado el nervio a nivel de esta porción. Otro paciente, después de una síntesis con ambos tornillos, también con un dolor importante que tuvimos que entrar a retirar el tornillo. Entonces, es la única que no tengo una visión directa de cuánto apretar, poder sacar si está atravesado el nervio ahí. No, y únicamente lo sabemos hasta una vez que acabas esta porción. Este es otro paciente con una fractura del ilíaco y una sínfisis del pubis, donde metimos un tornillo canulado, ya con las percutáneas que se puede hacer de acuerdo con las maniobras de entrar a hacer percutáneo el ilíaco. Muy buen resultado. Es un paciente que tuvo una caída de altura con una fractura luxación sacroiliaca, igual con un manejo con 2 tornillos a nivel de S1. Aquí vemos los agujeros de S1 y acá está el disco de L5S1 y una placa anterior con muy buenos resultados. Normalmente metemos los tornillos, como decíamos, en el cuerpo de S1. Aquí está el agujero, el disco, pero también podemos usar S2. Cuando no es por alguna causa o se fija en S2, podemos poner uno en S1 o los 2 en S2 o los 2 en S1. Casi siempre manejamos ambos de S1. Este es un paciente que traía una fractura del ilíaco del lado derecho. Fue un paciente atropellado y una apertura de la sacroiliaca izquierda con una diastasis del pubis, donde tenemos la apertura de la sacroiliaca, la fractura del ilíaco, y decidimos entrar por vía anterior, colocar 2 placas al ilíaco, una placa al pubis y un tornillo sacroiliaco del otro lado. La evolución buena, él sí refería cierta lumbalgia posterior a estar sentado o parado después de un determinado tiempo. Síntesis percutáneas a las ramas que se pueden hacer. Ya hay fijadores externos para colocar en las ramas, que en general no soy muy partícipe de hacerlo de esa manera. Más porque nuestra población es muy chiquita y no tenemos una porción amplia de atravesar a este nivel, en la que me arriesgo más a veces a estar lastimando la superficie articular o salirme por donde está el paquete, como mencionábamos.
prefiero en ocasiones manejarlo. Incluso hemos manejado algunos con puros tornillos sin fijar nada en las ramas y normalmente consolidan y no me dan gran problema. Este es Charlie, el que lo menciono mucho porque Charlie fue un paciente que lo sacó el huracán Halley de McAllen. Estaban vacacionando en McAllen, llegó el huracán, se abrió una de las ventanas y trataron de entrar, ir a cerrar la ventana. Se formó una corriente de aire y lo sacó y cayó del 7º piso. De ahí lo trasladaron a Monterrey. Esta era una fractura luxación sacroiliaca, no traía traumatismo craneoabdominal, traía mucho dolor cuando llegó al hospital, pero era porque esta venda estaba demasiado apretada y le estaba dando un síndrome ahí compartimental. En cuanto abrimos esta venda, se le quitó el dolor, creíamos que era por la pelvis. Entramos a operarlo, igual hicimos una fijación inicialmente con los fijadores, manejamos unos tornillos sacroiliacos posteriores en S1, lo que decíamos aquí, no tomo lateral porque este es mi borde anterior, mi parte posterior, los dos dentro del cuerpo S1 con excelente evolución, él sigue jugando fútbol. Dice que él sobrevivió al dolly y a nosotros también, lo que mencionábamos. Iatrogenias hemos visto muchas. Sí hay que estar bien orientado. Algo que les digo siempre es, si no veo con mi fluoro mi sacro adecuadamente, porque en ocasiones están distendidos o traigo excremento o heces, si no veo, no le entro percutáneo. ¿Ok? Es muy fácil perderse porque son difíciles de ver a veces los agujeros de S1. Entonces, en ocasiones no nos permite, no lo hago percutáneo. O abro y pongo anterior, o lo subimos, hacemos lavado, o vemos qué hacemos, pero en ese momento no lo he puesto. Nos ha tocado ver tornillos que los ponen a través de L5 y estas dirigidas a S2. Aquí ambos convergen a nivel de S1, produciendo una lesión neurológica que el paciente no traía. En general, de conclusiones les diría eso. Hacer un manejo inicial de todo paciente que me fracture una tipo B, una tipo C, colocar un fijador externo. Es preferible traer 2 agujeritos más en la piel con un fijador externo a no haberle puesto y arriesgarnos a que tener una complicación. Y siempre que vea una fractura de las ramas, pensar en que puedo traer una lesión sacroiliaca posterior. 3 de las demandas que han tenido ciertos médicos me ha tocado por esa situación, que no vieron la fractura del sacro, nada más lo vieron como manejo de ramas, así los manejaron y posteriormente tuvieron ese problema. Entonces, de lo principal que sí me gustaría que si se quedan con eso, sería excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Es un honor escucharte, tanta experiencia que tienes. Muy buena plática, dicen aquí Martín Tejeda.